Hola hermanos, Dios les bendiga. El tema de hoy es referente a la sanidad de la mente. Nosotros sabemos que la mente es algo muy importante, que nos habla la palabra de Dios que debemos de cuidar. El primero nos habla acerca de nuestro corazón, pero también habla acerca de nuestra mente. Ahí en la palabra de Dios nos habla que según pensamos es como nosotros actuamos. En Proverbios 23:7 nos dice la palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, o sea, su mente, tal es él, la persona, ¿sí? Romanos 8:5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Aquí podemos ver que la mente es un campo de batalla en el cual siempre Satanás va a querer sembrar la duda, el temor, el miedo, ¿sí? Y si nosotros creemos eso y dejamos que todos esos pensamientos, que esos dardos que él manda a nuestra mente bajen a nuestro corazón, así nosotros vamos a actuar. Y desafortunadamente, hermanos, si hay algo que desconoce mucho el ser humano es cómo funciona el cerebro. Antes se creía que lo que aprendías de niño era lo que se te quedaba para toda la vida, y en la actualidad se sabe que tú puedes aprender diferentes cosas durante toda la vida. Antes se pensaba que solamente usábamos el 10% de nuestro cerebro, ahora sabemos que usamos todo el cerebro. Y también en cuanto al aprendizaje, a veces dicen, no, pues lo que no aprendiste de chico, ya de grande, ya olvídalo. Sabemos que las redes neuronales ahora pueden cambiar y pueden fortalecerse si se practica ese conocimiento. Lo que sí sabemos, hermanos, que lo que no usamos se olvida. Si nosotros no llenamos nuestra mente de fe, si no llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, si no llenamos nuestra mente, ¿verdad?, con las promesas de Dios, las vamos a olvidar. Por eso la palabra de Dios dice siempre, recuerda las bendiciones de Dios, recuerda lo que Él ha hecho por ti en años pasados, en días pasados. Recuerda qué ha hecho Dios en tu vida con anterioridad. Si tú lo olvidas, puedes olvidar tu fe, puedes perder tu fe. Si tú olvidas que Dios estuvo contigo en los momentos más difíciles, si tú olvidas que Dios ha estado contigo en esta etapa de dificultad, de cuarentena, más adelante vamos a seguir igual. Por eso es importante tener el control sobre nuestras acciones. Tener disciplina, hermanos, en los pensamientos es esencial. Yo platicaba con una persona y yo le decía, tienes que tener disciplina en tu mente. No puedes dejar que tu mente vuele y piense lo que quiera y acepte pensamientos que le llegan, ¿verdad?, cualesquiera que sean. Debe de tener una disciplina. La mente es como un músculo, como un ordenador, debe de tener disciplina, debe de tener orden, ¿sí? No podemos estar pensando y divagando en nuestra mente o dejarla en blanco, como muchos dicen, para tener paz. Debemos tener una mente clara y precisa. ¿Por qué muchas veces no actuamos, hermanos, conforme a la palabra de Dios? Porque muchas veces nuestra mente ha sido dañada desde pequeños, porque muchas veces tenemos miedo al fracaso, al qué dirán. No hago tal o cual cosa porque tengo miedo. No termino tal o cual cosa porque tengo miedo. No hago lo que Dios me está diciendo que haga porque tengo miedo. Todas esas situaciones, hermanos, es un miedo al fracaso que nos lleva a paralizarnos. Si no haces las cosas por miedo, te haces daño a ti mismo y a los que te rodean. Otra de las cosas es porque en nuestra mente siempre desde pequeños pudimos tener
situaciones de rechazo, en el cual los papás decían, no, pues eres un burro, tú no puedes, o no teníamos atención, y todo eso genera un menosprecio en la persona, y eso trae un pensamiento que te pone en tu corazón de no creerte suficiente para lo que tienes que hacer, y por lo tanto dejas todo al último. Y esto es un círculo vicioso. Como no te crees bueno o suficiente o capacitado para lo que tienes que hacer, lo dejas al último. Por lo tanto, lo haces a la carrera, al ahí se va, ¿sí? Y por lo tanto, pues no te salen bien las cosas, al rato ves el resultado y traes otra vez ese pensamiento, ya ves, es que no soy bueno, ¿sí? Todas esas situaciones hacen que tu vida no florezca, no crezca como Dios quiere, y no da el fruto que Dios está esperando de ti. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, para romper todas esas maldiciones, todas esas situaciones que pudieras estar arrastrando en tu mente. Tienes que llenarte de la palabra de Dios. Tienes que llenarte y creer la palabra de Dios. Que Dios te ama, que Dios tiene una mejor vida para ti, que Dios te quiere ayudar y que Dios va a cuidar de ti. Por eso, hermanos, tenemos que creer, como dice la palabra de Dios, que Dios al que llama capacita, ¿sí? Si tenemos la capacidad y podemos hacer las cosas y somos buenos para ellos, porque Dios nos ha capacitado, ¿sí? Otra situación, hermanos, es que a veces queremos todo perfecto, queremos hacer todas las cosas perfectas. Eso también impide que nosotros podamos avanzar, ¿sí? Está bien ser perfeccionista, hermanos, pero con límites, tener límites, saber cuándo soltar las cosas y seguir avanzando, porque si no, eso también nos limita, ¿sí? Tenemos que poner límites, parámetros medibles en ese perfeccionamiento que nosotros buscamos. Muchos también, hermanos, piensan o tienen en su mente a un Dios imaginario en el cual dicen, no, pues Dios me da chance de hacer esto, o Dios me ayuda a hacer esto, y cuando en realidad todo eso se contrapone a la palabra de Dios. Y entonces creamos un Dios imaginario, como un amigo imaginario en nuestra mente, diciendo, es que así es Dios, Dios me permite esto, aquello, y yo hago un Dios a mi manera, como los niños que tienen un amigo imaginario. Y así puede ser también en nosotros si desconocemos realmente al Dios de las Escrituras. Pero la palabra de Dios nos dice en Juan 8:32 que si conocemos la verdad nos hará libres. Eso es algo muy importante. Tenemos que llenarnos de la verdad, de la palabra de Dios. ¿Cómo renovar nuestra mente, hermanos? Primeramente, tenemos que analizar qué pensamientos tienes acerca de ti. Vete en el espejo y piensa, ¿qué no puedo hacer? ¿Qué no soy capaz? ¿Qué se me hace muy difícil? ¿De qué no soy digno? O todos esos pensamientos que vienen de fracaso. O pensar que todos son mejores que yo. O pensar que a mí me pasan las peores cosas que a los demás. O que nunca voy a madurar, ¿sí? O que nadie me ama, nadie me quiere. O que no me siento parte de, o que no pertenezco a. O tener pensamientos constantes de culpa. O vivir en el pasado, todo ese pasado que pudo haber sido traumático, y vivir en el pasado y no avanzar. O sentir que todos te juzgan, que no mereces vivir, que has perdido muchos años, que vas a morir de algo terrible, ¿sí? Que tu orientación sexual, o estás peleando con tu sexualidad en tu mente también, ¿sí? Con el lesbianismo, con la homosexualidad, que no eres buen papá, que no eres buen mamá, que no eres buena esposa, ¿sí? ¿Qué pensamientos tienes acerca de otros? Que no puedes confiar en nadie, que todos te van a traicionar, que no hay nadie para ti,
que la gente no es amigable o la gente es lo peor, ¿sí? O que las mujeres son tal cosa, los hombres son tal cosa, ¿sí? Que los extranjeros son tal cosa. Todos esos pensamientos, hermanos, tenemos que quitarlos, porque la palabra de Dios nos habla aún de cómo tratar a los extranjeros, aún de cómo tratar a nuestros hijos. Tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Qué pensamientos tienes acerca de tu esposa, de tu esposo? ¿Sí? Que la única solución es el divorcio, que nunca serás capaz de ser feliz en tu matrimonio, que él ya no va a cambiar, que ella ya no va a cambiar, que me fue infiel, así que yo también tengo el derecho de hacerlo, que cuando lleguen los hijos el amor de la pareja se acaba, ¿sí? Que yo nunca voy a contar con él o con ella. ¿Qué pensamientos tienes acerca de tus hijos? ¿Qué piensas cuando los ves? Que son unos rebeldes, desagradecidos, ¿sí? Que son la peor familia, que no se comportan, ¿sí? ¿Qué pensamientos tienes acerca de la vida, acerca del dinero, del sexo, ¿sí? De la felicidad? Que la felicidad solamente es para los inconversos y los cristianos tenemos que sufrir. Que solo puedo lograr lo que quiero si tengo un cuerpo atractivo. Que necesito el alcohol y los placeres para salir de lo que siento, ¿sí? ¿Qué pensamientos tienes acerca de Dios? Que no existe, que está lejos de ti, que Él no te escucha, que es duro y exigente, que no puede suplir tus necesidades, que es malo y cruel, que es manipulador, que es aburrido y amargado, que te quita todo lo placentero y divertido, que es pasivo y no tiene sentimientos, que es injusto, que las promesas de Dios ya pasaron. ¿Qué piensas acerca de la iglesia? Que son unos ladrones, que solo piensan en el dinero, que le harán a los diezmos, a las ofrendas, que me quieren controlar, que me quitan la libertad. Todos esos pensamientos, hermanos, si lo ponemos delante de la palabra de Dios como en un espejo, con una luz, vas a ver que todos son mentiras de Satanás, porque Dios quiere nuestra felicidad, Dios quiere que vivamos bien, Dios quiere que nos esforcemos y Dios quiere bendecirnos para ser de bendición a otros. Entonces, el primer campo que debemos de vencer está aquí en nuestra mente. No es el que está a tu lado, no es el que te cae mal, está aquí en tu mente. Y hermanos, les dejo con mi esposa que sigue con la enseñanza. Bueno, también hay algo que pasa en nuestra mente, y es que muchas veces dice que como el hombre piensa, el hombre es. Lo que yo pienso es lo que yo actúo y es lo que yo soy. Algo que muchas veces influencia en nuestra mente son los temores que tenemos. Muchos temores llegan y vienen a apoderarse de nuestra mente. Temor, por ejemplo, al daño, temor a fracasar, temor al matrimonio, temor a morir, a Satanás, al rechazo, a equivocarme. Y la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tan es así que nosotros podemos dominar empezando por nuestros pensamientos. Si se nos dificulta, por eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda para poder dominar en la mente. Porque si yo controlo lo que pienso y le permito al Espíritu Santo renovar mi mente sobre mis temores, entonces podré vencer, podré caminar en libertad y sin miedo a lo que viene por delante. El paso número 2 que tenemos es renunciar a los temores. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, dice en 2 de Corintios 10:5, dice: llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, yo reconozco mis temores, reconozco los pensamientos que tengo, no, sea cual sea el pensamiento que tengas. No hay nada que espante a Dios de lo que tú pienses. Muchas veces, muchos de los pensamientos que tenemos, algunos los producimos nosotros, algunos se producen por lo que observamos, pero también algunos pensamientos llegan a través de demonios que susurran en nuestro oído ideas o utilizan a personas que nos dan ideas. Y realmente no es que nosotros lo seamos, sino que llegan y se dan. Esto pasa mucho también en el caso de alguien que puede ser homosexual o lesbiana. A veces dicen, bueno, es que ¿por qué es así? Y es que mira, muchas veces estos pensamientos llegan
Y no porque lleguen a tu mente quiere decir que tú lo seas, sino que llegan y atacan aquí en nuestra cabeza. Los pensamientos llegan aquí. Incluso demonios, temores, pensamientos de muerte, de destrucción, de tristeza, de desánimo, llegan aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues reconocerlos. O sea, no ignorarlos y decir, no, yo no pienso esto, no, sino al contrario, reconocerlos, y dice que traerlos sujetos a Cristo. Entonces yo vengo delante de Dios y le digo, Señor, yo pienso esto, me están viniendo estos pensamientos de que no puedo, de que soy un fracasado, de que es imposible, de que tengo miedo a morir, tengo miedo a esto, tengo miedo a aquello, y lo confieso verbalmente, es decir, con voz audible, vengo a Dios y se los digo. Porque de esta manera yo los traigo y los someto a Cristo. Y le digo, Señor, pero yo pienso esto, pero espero que tú me digas qué es lo que tú piensas. Tan es así que entonces renuncio a los temores, vengo a Cristo, los someto. Siguiente paso, número 3, es que esos pensamientos, dice, como mi esposo leyó en Juan 8:32, que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, que la verdad que viene en Jesús me va a hacer libre. Cuando yo vengo y le confieso a Dios mi pensamiento, también le pido que me hable la verdad. Verdad que viene muchas veces en la Biblia, ¿no? Y por ejemplo, si yo siento que soy un fracasado, que no puedo, voy y le pregunto, Señor, yo pienso que soy esto. Comienzo a estudiar la palabra y la palabra me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no es en mis propias fuerzas, que no es mi lucha, que es su lucha. Entonces la verdad me hace libre de ese pensamiento que yo tenía. Esa verdad viene y debemos aprender a renovar nuestra mente, reemplazando mis pensamientos por los pensamientos de Dios, que son mejores y que me van a traer libertad. Cuando yo hago esto, empieza a cambiar mi forma de pensar. También tengo que renovar mi mente continuamente. O sea, esto es algo de todos los días. Todos los días tengo que aprender a renovar mi mente. Filipenses 4:8 dice, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, lo puro, todo lo amable, lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Muchas veces la ideología del mundo es piensa mal y acertarás. Esa es una mentira que muchas veces hemos aceptado en nuestra mente. La palabra de Dios nos dice, piensa en lo bueno, piensa en lo justo, piensa en lo excelente, piensa en lo mejor. ¿De qué? De ti, de las personas, de lo que está pasando. En medio de la crisis, siempre hay algo bueno. Entonces, tengo que aprender a renovar mi mente continuamente, diariamente. Muchas veces hay cosas que nos afectan en nuestra mente, y es que a veces podemos tener una mente que se distrae muy fácilmente, una mente confusa, una mente muy negativa, una mente ansiosa, una mente que critica y juzga siempre los demás, o una mente muy pasiva, ¿no? Que simplemente evade y prefiere no pensar. Cualquiera de estas situaciones quiere decir que nuestra mente necesita sanar en la verdad de Dios. Otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que lo que yo pienso a través de la verdad, lo creo, lo actúo, lo hablo. Es decir, pienso, hablo y actúo, ¿verdad? Y si yo estoy llena de Dios, si yo le permito a Dios que Él llene mi mente, que con la verdad, entonces voy a hablar diferente y también voy a actuar diferente. Para eso déjame decirte cómo actúa la tentación. La tentación son como una película que pasa en mi mente y donde me imagino lo que me gustaría hacer, de tal modo que si este pensamiento que empieza aquí y no lo quito, sino le permito que se incube en mi mente y lo pienso y veo la película vez tras vez, llega el momento en que se puede hacer una realidad. Y entonces sí nos lleva al fracaso. Santiago 1:14-15 dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y le seducen. Luego el deseo que ha concebido engendra pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz muerte. Es así como funciona la tentación. Bueno, dice que cada quien somos tentados de acuerdo a lo que nos gusta, ¿verdad? Y esto viene a nuestra mente.
De mi mente yo lo proyecto y dice que lleva el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es fallar, es errar. Es decir, yo lo llevo a mi mente, por lo tanto, ese mal pensamiento que yo tuve me lleva a actuar y posteriormente me lleva a la muerte, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellas señoritas que se sienten feas, o aquellas mujeres que se sienten feas y terminan tomándose medicamentos o inyectándose cosas para verse bien? Los llevan a destruir su cuerpo y tarde que temprano a veces resultan con cáncer, a veces resultan con abscesos, a veces llegan hasta la misma muerte por un pensamiento que empezó aquí, lo llevó a la acción y a la muerte. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a controlar nuestros pensamientos acerca de nosotros, de los que nos rodean, acerca de Dios, acerca del mundo que nos rodea. Entonces, ¿cómo vamos a sanar la mente? Viniendo a Dios, reconociendo lo que pensamos. O sea, a Dios no le asusta, un pensamiento que tú tengas. El punto es que a veces nosotros mismos no queremos reconocer lo que pensamos y no queremos disciplinar nuestra mente. Nos es más fácil evadir, hacer que no pasa nada. Pero si tú quieres ser libre y tú necesitas renovar tu mente, yo te invito a que puedas tomar un tiempo para cerrar tus ojos y orar con nosotros en este momento. Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentres. Amado Dios, reconocemos que a veces tenemos pensamientos y tú dile al Señor qué pensamientos tienes: tristeza, de soledad, de decepción, que me han estado atormentando, que me han estado gobernando, que me han conducido a tomar malas decisiones que me han afectado. Pero hoy yo los presento delante de ti, Jesús, estos pensamientos. Y te ruego que tú renueves mi mente, que tú me hables tu verdad, porque tu verdad me va a hacer libre de estos pensamientos que me han cautivado por tanto tiempo, para que yo pueda, Señor, vivir una vida en abundancia, como lo dice tu palabra, una vida en libertad. Tú viniste para darme libertad, para darme vida, Señor, y no es tu propósito que yo esté esclavizado a estos pensamientos de muerte, de tristeza, de decepción, de destrucción, sino que yo sea libre en ti, que yo disfrute cada día en ti, que yo sonría, Señor, que yo aprenda a vivir, Señor, y a ordenar mis pensamientos y mi mente. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Como conclusión, hermanos, no solamente tenemos que cuidar lo espiritual, tener disciplina en la mente, sino que también tenemos que cuidar lo que comemos. Recordemos que si comemos mucho azúcar, muchas grasas, todo eso también afecta el correcto funcionamiento de nuestro cerebro. El no dormir bien, el no hacer ejercicio, el no salir de la rutina y probar nuevas cosas, también afecta el funcionamiento de nuestro cerebro, ¿sí? Simplemente piensen cuando ven algo nuevo, algo que nunca habían visto y les agrada. ¿Cómo se sienten, verdad? ¿Cómo se siente la mente, todo el cuerpo? Porque Dios así nos hizo, dice la palabra de Dios, que cada mañana sus misericordias son nuevas, ¿sí? O sea, Dios nunca cae en la rutina, ¿sí? Y esperamos, hermanos, de todo nuestro corazón, que esto sea de bendición como lo ha sido para nosotros. Que Dios los bendiga.